Muy bien, pues buenos días. Vamos a comenzar con esta segunda jornada del Congreso, el octavo Congreso sobre Derechos Humanos, que como bien saben este año se dedica a derechos humanos e inteligencia artificial. Comenzamos esta mañana con una jornada, con una sesión en la que me siento particularmente interesado y en casa, porque se trata de hablar de las consecuencias de la inteligencia artificial en el sector cultural. Y nos acompañan dos colaboradores y amigos con los que nos une ya algunos años y algún tiempo de trabajo. Empezaré presentando a nuestra primera ponente, que es Violeta Dávila, gestora cultural y cofundadora y socia directora de Bicultural, una agencia desde la cual comisaría y desarrolla proyectos culturales. Cuenta también con una amplia trayectoria en la industria del entretenimiento. Es MBA en Empresas e Instituciones Culturales enfocado a la gestión cultural por la Universidad Complutense de Madrid. Se define como bibliófila empedernida, jurista y gestora cultural, dedicada a pensar proyectos y a conectar personas. Creo que, va a haber primero las dos presentaciones y luego ya pasamos al diálogo, así es que luego presento a Federico. Violeta, cuando quieras. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la Fundación Mainel, a Jorge por la invitación. Me parece apasionante participar en este congreso y, por supuesto, muchas gracias a todos los que nos acompañáis, a todos y a todas los que nos acompañáis esta mañana. Además, me hace mucha ilusión estar aquí compartiendo mesa con Federico Buyolo, que es una persona a la que admiro y además a la que me une una amistad también por la afinidad en cuanto a la vivencia cultural. Cuando se nos planteó esta ponencia, que es sobre el tema del momento, ¿no? La inteligencia artificial, creo que está en todas las conversaciones, ¿no? Y me puse a pensar cómo orientar esta charla. Lo primero que me surgía es que en estos espacios cada vez va surgiendo más la duda, ¿no? De si las creaciones, los contenidos son contenidos realizados por una inteligencia artificial generativa, ¿no? O es una creación enteramente humana, ¿no? ¿Cómo podéis saber vosotros, ¿no? Que lo que os voy a contar ahora lo he escrito yo, ¿no? O lo ha escrito ChatGPT, ¿no? E incluso si os interesara saber qué participación ha tenido la inteligencia artificial en esta ponencia, digamos, ¿no? A mí, por lo menos, me parece que eso ahora mismo, posiblemente dentro de un tiempo, ¿no? Tengamos muy asimilado que no habrá espacio de divulgación, que no sea un espacio de co-creación humana y artificial, ¿no? Humana y en las máquinas. O también podemos pensar que esto no es algo nuevo y que realmente ya venimos siendo asistidos por las máquinas desde hace tiempo, ¿no? Yo de todas maneras, en mi caso y cumpliendo con la transparencia debida, diré que sí, que he utilizado en este caso ChatGPT. Y diré en qué sentido lo he utilizado. He utilizado ChatGPT para esquematizar la presentación. Me parece que es muy útil para ese menester. Y también le he preguntado, y ya luego veremos al final de la ponencia, le he preguntado que me sugiriese alguna dinámica para participar e interactuar con el público. Luego veremos también, si no os habéis dormido al final de la ponencia, si ChatGPT ha estado acertado y tiene interés para vosotros, ¿no? Como digo, el tema de la autoría, de la co-creación, ¿no? Es un tema fundamental, ¿no? Y tiene un impacto claro en la cultura y en todos los ámbitos. La gran pregunta, ¿no? ¿Tiene la inteligencia artificial la capacidad de tener derechos de autor? Pues no. La posición global a nivel en España es que actualmente pues, no se le considera un sujeto jurídico ni un sujeto creativo y, por tanto, si una obra quiere ser protegida o inscrita, depende registrada, perdón, depende del país en el que nos encontremos, pues habrá que acreditar que hay una aportación humana verificable, ¿no? Entonces,
Bueno, ya podríamos extendernos en este sentido, pero depende del estadio del proceso, pues habrá una autoría humana o podrá ser considerado que no hay la suficientemente participación para que haya un reconocimiento de la autoría. Me parece interesante traer, bueno, ponencias en las que este tema va a ser tratado, o fue ayer también tratado, ¿no? Con mucho más conocimiento, pero traer en este tema en el ámbito de la cultura, de cómo está el panorama judicial, me parecía muy interesante. Porque bueno, hoy estamos hablando del impacto que tiene la cultura en la inteligencia artificial, pero claro, ¿qué impacto tiene al revés, ¿no? La inteligencia artificial en la cultura y al revés, quiero decir, perdón. Entonces, el panorama judicial ahora mismo es muy incierto. Todavía se están decidiendo, sobre todo en Estados Unidos, las grandes batallas en este sentido. Hay una cuestión en la jurisprudencia que ya va saliendo de demandas, sobre todo acciones colectivas que han sido interpuestas contra las grandes tecnológicas, sobre todo por autores, ¿no?, que han visto infringidos sus copyright o sus derechos de autor, en el sentido de la explotación. Como sabéis, hay una diferencia entre derecho de autor y copyright. El copyright sería la explotación económica de los derechos de autor. Y en este sentido, es interesante por dónde apuntan algunas sentencias que han salido, porque sí que hay un reconocimiento que en cuanto a esos inputs, ¿no?, a ese entrenamiento que hace la inteligencia artificial con todas esas obras, en cuanto a la consulta de esas obras, ahí no hay una infracción de la autoría. Ellos pueden coger esas obras como el que va a una biblioteca, consulta y luego crea una obra original, ¿no? En ese sentido, la apropiación de esas obras para el entrenamiento es considerado un fair use, ¿no?, un uso legítimo, digamos. Porque se entiende que hay un elemento transformador, es decir, que luego el resultado, el output, ¿no?, sería una creación nueva. ¿Dónde está ahora lo que nos puede llevar a un futuro problemático para las grandes tecnológicas? Y veremos también algo que ha pasado recientemente. El problema es cuando un juez puede entender que ha habido un uso ilegítimo, en el sentido de que haya habido un entrenamiento con bases de datos, con obras piratas. Y ha habido un almacenamiento de esas obras y con esas obras se ha producido el entrenamiento de la inteligencia artificial. Es decir, un reconocimiento de que se ha robado, se ha utilizado, ha habido una especie de robo de esa propiedad intelectual para ese crecimiento exponencial de la inteligencia artificial. Y es en ese sentido en donde apuntan las sentencias que pueden venir problemas para las grandes tecnológicas. De hecho, recientemente ha habido un acuerdo judicial, que es la primera vez que una gran tecnológica ha tenido que pagar por derechos de autor. Han pagado 1.500 millones de dólares, en este caso en Anthropic, que es la inteligencia artificial Claude, para evitar posiblemente un fallo que les hubiera llevado prácticamente a la ruina. Entiendo que los abogados de Anthropic vieron que era muy posible que se les hubiera condenado por haber hecho un uso, como digo, de bases de datos piratas para ese entrenamiento de la inteligencia artificial, ¿no? No me quiero extender mucho tampoco. Es muy interesante este tema y va a tener repercusiones muy claras, ¿no? De hecho, hay una foto reciente, ¿no?, de Donald Trump con todos estos
señores de las grandes tecnológicas, ¿no? Este tecnofeudalismo, y no sabemos qué han podido hablar en esa conversación, pero este es un tema también geopolítico también, porque claramente en China esto no es un problema, ¿no? El respetar los derechos de autor. Y toda esa ventaja que puede tener la tecnología en ese sentido, la inteligencia artificial en China, pues evidentemente no puede darse en Europa, que somos, digamos, bueno, somos el estandarte de la defensa de los derechos, ¿no? Humanos. Pero en Estados Unidos no sabemos qué va a pasar, no sabemos si va a haber un push para que se aligere esos derechos de autor para conseguir una ventaja ahí económica. Veremos qué pasa. Esto es un panorama todavía que está, bueno, que como digo, está todavía todo por decirse. Meto esta cuña muy breve y de verdad que no me voy a extender mucho, porque es una conversación eterna que se da en el ámbito cultural, ¿no? Que es la definición de cultura, ¿no? Raymond Williams decía que la cultura era de las 2 o 3 palabras más complicadas de la lengua inglesa, ¿no? Y esto podríamos hacerlo extensible a cualquier lengua o cultura o país, ¿no? Pero quería, porque muchas veces cuando hablamos de cultura no sabemos si estamos hablando de la misma cosa, si estamos pensando en productos y servicios culturales o entendemos la cultura como algo mucho más amplio. He traído lo que es bueno, la definición, digamos, canónica. Como digo, es un concepto permanentemente en construcción, pero bueno, esta sería un poco la definición, digamos, que aúna un poco al sector, ¿no? Y es esta definición de que la cultura es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto a miembro de una sociedad. Esta definición es de Ward Barnett Tyler y ya tiene más de un siglo y sigue vigente, ¿no? ¿Por qué hablamos por qué hablamos en este congreso sobre derechos humanos de la cultura y por qué pensamos que es importante? Bueno, pues como podéis ver ahí, bueno, los poderes públicos, los gobiernos, están obligados, digamos, a reconocer, a proteger y a promover el derecho a la cultura, a la participación en la vida cultural y, por supuesto, a reconocerse esa protección de los derechos y los intereses de las obras, ¿no? de los autores. Y esto pues, viene recogido en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y es un principio bueno, que rige todo el derecho, digamos, internacional y la cooperación internacional. En cuanto al acceso de la cultura, aquí vengo a hablar de cosas positivas también para luchar un poco contra esa visión apocalíptica, ¿no? Bueno, que muchas personas plantean y que creo que también hay que escuchar, porque es verdad que hay muchas, como veremos luego también, hay muchos riesgos, hay muchas causas para inquietarse, ¿no? con el uso y la aplicación de la inteligencia artificial, pero centrándonos también un poco en cuanto a las oportunidades, ¿no? Y en cuanto lo acabo de decir, ¿no? Realmente en cuanto a la accesibilidad, a la democratización y a la participación en la vida cultural, desde luego la inteligencia artificial trae muchas oportunidades, ¿no? Por la digitalización, porque puede llegar a mucha más gente de lo que llega ahora, ¿no? Lo vimos cuando estábamos en pandemia, ¿no? También cómo podíamos acceder a colecciones de museos, tener experiencias inmersivas, bueno, todo lo que se da, que luego veremos algunos casos bonitos también de co-creación en el impacto de la cultura también, pero
todos estos chatbots que tenemos, ¿no? Para incluso para hacer que otros públicos que no han consumido cultura, ¿no? Pues lo vean mucho más accesible, poder hablar con Leonardo da Vinci, con la Gioconda, con esas experiencias que se van a dar de forma cada vez más habitual en los museos, pues van a conseguir de una forma real y pues esa accesibilidad, ¿no? También hay un concepto que es el del artista aumentado, que realmente pues viene a decir que la herramienta de la inteligencia artificial al final lo que te está llevando es que no viene a sustituir, digamos, la creatividad, sino que viene a magnificar las capacidades, ¿no? A llevarte más lejos, ¿no? En el proceso creativo. Por supuesto, también algunas de estas oportunidades y externalidades positivas también tienen sus riesgos, pero bueno, también como imagináis, también hay, y como veis en el día cotidiano, también hay nuevas herramientas creativas que abaratan los costes de producción para las editoriales. Imaginaos lo que supone, por ejemplo, tener la inteligencia artificial para corrección, para edición, para todos esos procesos que han sido humanos hasta ahora, pues realmente se convierten en procesos, además, casi instantáneos, en los que prácticamente no necesita que haya toda esa cadena humana. Luego también hay una cosa que ya se viene realizando, ¿no? Con la digitalización, pero claro, con la inteligencia artificial se multiplica exponencialmente, que es la capacidad para la preservación del patrimonio cultural, también toda la ayuda que se da en contextos de emergencia. Luego veremos también incluso con la DANA, ¿no? Todas las iniciativas que ha habido, para evaluar los daños, para imaginar también un futuro en la reconstrucción y también incluso en cuanto a la diversidad, ¿no? Que también es una cosa que como derecho humano hay que garantizar la diversidad cultural, pues también podrá posibilitar pues incluso el uso de lenguas minoritarias, incluso lenguas que estaban en peligro de extinción, digamos. Hay muchas más cosas, pero bueno, he acotado y he dicho algunas de las oportunidades y impactos positivos que tiene la inteligencia artificial. Por supuesto, también en cuanto a la participación en la vida cultural, todos vamos a ser o podemos ser artistas, ¿no? Casi todo el mundo, si quiere, o todo el mundo realmente si quiere, podrá escribir un poema, podrá incluso componer una canción, podrá hacer sus pinillos incluso puede hacer una obra visual, ¿no? Como digo, esto es realmente pues un hito realmente importante. Ahora bien, si hablamos de los riesgos, que también los hay, ¿no? Uno de ellos, que a mí yo esto lo hablo mucho con Fede, ¿no? Es la erosión del proceso creativo, ¿no? Hay un peligro real que en ese proceso vayamos perdiendo realmente la capacidad, ¿no? de crear y que haya una dependencia cognitiva que realmente sea incluso peligrosa, ¿no? ¿Qué pasa si hay un apagón, ¿no? Como el que hubo el año pasado y se prolonga, ¿no? Realmente somos capaces de hacer cosas que hacemos ahora con habitualidad y con cotidianidad sin estar asistidos con la inteligencia artificial. Pues es un debate. Que también podemos hablar luego más adelante si queréis, ¿no? Pero lo que realmente es, y voy a correr mucho, lo que realmente es también hay que tener, poner el foco, y ahí va el tema de la gobernanza, para procurar que el desarrollo de la inteligencia artificial sea equitativo, sea justo y se tengan en cuenta los derechos humanos, es el tema de que va a haber una brecha de competencias absolutas entre la gente que
sepa y tenga acceso a la inteligencia artificial y la gente que no. En este sentido es fundamental la educación, ¿no? La educación digital para evitar esa brecha que se va a dar, así como las desigualdades que se van a acrecentar entre el norte y el sur global, que estábamos hablando ayer con Jorge. En América del Sur, en muchos territorios no siquiera tienen wifi, ni siquiera internet, ¿no? Ahora nosotros estamos hablando de trabajar con inteligencia artificial y no pensamos en el papel que va a jugar el sur y si puede ir incluso a peor, ¿no? Ese desarrollo. Entonces eso es una cuestión fundamental. Por supuesto, el desplazamiento y la precariedad laboral, ¿no? Hay pues a un riesgo claro de que haya bueno, pérdida de empleos. Lo que acabo de decir en el mundo editorial pues se puede aplicar al mundo musical, ¿no? A todas esas cosas que hace ahora la inteligencia artificial realmente de una forma rápida, eficaz, que no necesita intervención humana. Eso será pues pérdida de empleos, que puede ser que como en otras revoluciones digitales aparezcan nuevos empleos, veremos, ¿no? Pero ahí estamos ahora mismo en ese impasse, ¿no? Por supuesto, la concentración económica, bueno, las cifras de concentración del mercado de inteligencia artificial son, bueno, creo que son 4,8 billones de dólares, que es un poco la economía total de Alemania, ¿no? Bueno, pues ese riesgo está ahí, que solo la concentración que esté en manos de muy pocas empresas, ¿no? Y esa, como he comentado antes, bueno, es un riesgo el tema del copyright, la apropiación de derechos de autor, que la autoría no se vea infringida y, bueno, haya un robo realmente de que esta tecnología se base en ese pecado original que es el robo de los derechos de autor. Por supuesto, la sobreproducción que todos ahora mismo estamos viviendo, ¿no? Todos somos sobreproductivos, pero no estamos ganando más dinero, lo digo así muy sencillamente, ¿no? La mayoría, ¿no? Entonces, eso es, ese crecimiento de valor a quién está beneficiando, ¿no? Seamos conscientes, ¿no? Y luego hay una cosa que a mí realmente como agente cultural me preocupa, que es que haya una cultura sin experiencia, ¿no? Yo creo que en eso va a hablar Federico, porque se quedará pues una cultura, como digo ahí, de la superficie, ¿no? O sea, de verdad, ¿por qué nos puede interesar una novela escrita por inteligencia artificial? O sea, ¿por qué? O sea, no digo que la respuesta legítima sea sí o no, pero realmente, si ha vivido la muerte de un padre, ¿no? Para escribir, por ejemplo, una novela como El jardinero y la muerte de Gospodinov, que os recomiendo muchísimo. Bueno, son temas que están ahí, ¿no? O una obra visual hecha por inteligencia artificial, bueno, muchos temas. A modo de conclusión, para dar paso también a Federico, hace unas semanas se ha celebrado Mundial Cult, en la que se han reunido más de 120 representantes de los ministerios de cultura del planeta. Y en cuanto, bueno, hay muchas otras conclusiones. He traído las que afectan a la cultura dentro de la inteligencia artificial. Os las he traído además para que podáis tomar fotos y así os evitéis leer los 60 páginas del informe. Pero bueno, son estas preocupaciones que surgen, ¿no? Y que además todos sentimos y que se han puesto por escrito, ¿no? Que la IA no puede servir para sustituir la cultura ni para sustituir la creatividad, sino para impulsarla, para multiplicarla, ¿no? Y que tiene que haber una hoja de ruta y una gobernanza que tenga en mente, y ahí, bueno, pues los poderes tienen que ser ahí los que nos guíen, en la que haya estos sistemas estén basados en los derechos humanos, en la ética y en la transparencia, ¿no? Bueno, pues fomentar la creatividad humana, usar la IA, como hemos hablado, para ampliar, para facilitar el acceso, la participación.
muy importante. Se ha planteado garantizar la trazabilidad y la protección de los creadores. Se ha planteado posiblemente pues, un sistema de licencias, como se hizo en Napster en su día con los derechos musicales, ¿no? Para pagar a esos autores y salvaguardar ese derecho. Y bueno, como podéis ver un poco también pues se pone el foco claramente en la gobernanza y en que en esas políticas culturales estén presentes bueno, los agentes culturales y tengan voz a la hora de desarrollar la inteligencia artificial. Y por supuesto, y como no podría ser de otra manera, ya lo he adelantado antes, es fundamental la educación digital para evitar toda la desigualdad y todas las brechas que se van a producir con la inteligencia artificial y su desarrollo. Seguimos luego. Le doy la palabra a Federico. Muchas gracias. Muchas gracias, Violeta. Pues muy brevemente presento a Federico Buyolo, que por otra parte no necesita mucha presentación en esta casa y en estos congresos, porque ya participó, como recordábamos hace un rato, en el de 2021 sobre educación. Pero en fin, Federico es experto en educación, pedagogía y la verdad es que para la mayor parte de su trayectoria profesional ha estado en la política, ha sido concejal en Elche, diputado al Parlamento y aquí en nuestro conocimiento y nuestra relación viene de cuando fue director general de Cooperación y Solidaridad en la Generalitat, un ámbito en el que la Fundación Mainel lógicamente está muy involucrada. Y luego dio el salto a Madrid para dirigir la oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030. Después estuvo como director adjunto de gabinete del Ministerio de Educación y desde hace unos años dirige el área de innovación cultural de la Fundación Ortega Marañón. Hace un rato nos confesaba que duerme muy poco y que, en fin, pero toda esta actividad da resultado en distintos campos y siempre con gran interés. Federico, muchísimas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias a Mainel y a Jorge en especial porque siempre es un gusto que te traigan a la tierra y sobre todo pues volver otra vez a casa siempre es muy agradable y en este caso pues para hablar de temas de inteligencia artificial, cultura y hacerlo con Violeta pues es un placer. Les confieso dos cosas antes de empezar. Una, uno viene con una presentación más o menos de lo que va a decir, luego escucha a Violeta y entonces ya no tengo ya muy claro de lo que quiero hablar, y entonces tengo un guirigay aquí de notas y de cosas que quiero decir, que entonces tú, Jorge, me vas a tener que cortar porque ya sabes que soy expansivo hablando y entonces con lo cual podríamos estar aquí comiéndonos todo el programa. Y luego la segunda, bueno, habría una tercera. La segunda, que tengo a Vicente enfrente de mí, y claro, hablar de ética delante de Vicente, pues uno tiene que medir mucho lo que va a decir, entonces con lo cual cuando tienes grandes referentes en tu vida y lo has seguido de mucho tiempo, pues siempre es un placer hablar delante de Vicente y una responsabilidad para no decir uno muchas tonterías, ¿no? Y la tercera es la reflexión que yo creo que casi todos tenemos, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial, que un día la amamos y otro día la odiamos profundamente, ¿no? Y entonces al final dices tú, vale, no, esto lo resolvió Humberto Eco con el entre apocalípticos e integrados, y entonces yo soy 50% apocalíptico, 50% integrado. Hoy soy 80% apocalíptico después de escuchar a Violeta y 20% integrado, aunque normalmente en mi vida suelo ser más integrado que apocalíptico, ¿no? Entonces, dicho esto, digo, wow, ¿y ahora qué digo? Porque estoy con ese rollo y además, como soy también muy de Groucho Marx, que si no les gustan estos principios, no se preocupen, tengo otro, y entonces puedo cambiar de opinión si les parece. Entonces estoy en este dilema de cómo afrontar esta parte que Jorge nos pedía en esta charla. Fíjense, voy a empezar con uno de los conceptos de Adela Cortina. Venir a Valencia y no hablar de Adela Cortina, que es amiga, pues entonces también me sienta mal y si se entera que he venido aquí y no he hablado de ella, se enfadará conmigo. No es verdad, porque siempre me quiere mucho. Pero ella, por ejemplo, en el último libro de inteligencia que habla de inteligencia artificial, que habla de la ideología de la inteligencia artificial, plantea una de las preguntas más importantes: si la inteligencia artificial va a sustituir a los humanos o simplemente va a ser una herramienta para los humanos.
Violeta lo decía, es decir, esta presentación está hecha con inteligencia artificial, la mía no está con física, además he escrito con pluma y en la parte material, ¿no? Porque durante muchos años hemos hablado de la desmaterialización de la economía que ha llevado, sin duda alguna, a esa excesiva digitalización de todos los procesos y además, sobre todo, con algo que las tecnológicas han sabido hacer muy bien. Esto lo explica muy bien el director del laboratorio del MIT de inteligencia artificial que hablaba en un librito que se llama Memoria de pez, donde habla del scroll infinito y habla de lo que ellos llaman la tecnología sin fricción. Es decir, antiguamente, si recuerdan, cuando teníamos un programa informático y lo intentábamos meter en el ordenador, era que el driver no funcionaba, tenías que llamarlo a informático, descargarte no sé qué drivers y tal. Hoy simplemente damos OK y que en 30 segundos tenemos el programa instalado en nuestro ordenador o en nuestro móvil, con lo cual es mucho más fácil utilizarlo. Entonces, al final, una de las cosas que ellos decían es decir, hay que hacerle fácil al usuario la utilización de la inteligencia artificial, la utilización de las nuevas tecnologías. Claro, ¿eso qué produce? Que sea mucho más fácil esto que lo que decía Violeta o lo que algunos denominamos la cultura sin fricción. No puede haber cultura sin fricción. La cultura no puede ser solamente un hecho efectista. Por cierto, la inteligencia artificial lo que nos viene es efectismo. Es decir, usted tiene este proceso, usted tiene esta herramienta y esto es mucho más rápido. Violeta lo comentaba. Vale, perfecto. Pero no todo puede medirse en la parte de efectismo. Es decir, se ha hablado muchísimo que no es solamente el final, sino todo el trayecto que recorremos y lo que vivimos en esta parte. Y luego la segunda parte, que nos venden una fiabilidad que, por cierto, tampoco es cierta. Nos venden la idea de que por cierto, digo esto de las venden, yo no creo en configuraciones judío-masónicas, de que el Club Edinburgh está haciendo todo esto. Es decir, no, esto es una dinámica que distintas gentes están movilizando y todos somos copartícipes de esa parte, ¿no? Y si una vez es consciente y otra vez es inconsciente, una vez es interesada y otra vez es no interesada. La inteligencia artificial no es gratuita, perdón, es gratuita económicamente, la mayoría de las aplicaciones, pero no es gratuita social y culturalmente. Es decir, estamos regalando permanentemente nuestros datos y nuestras vidas a otros que están utilizándola para otros procedimientos. Es verdad que nosotros individualmente, posiblemente para Meta, Alphabet o demás, seamos insignificantes. Ahora, muchas individualidades construyen una sociedad y las tecnologías, por cierto, lo que tienen mucho detrás es una parte de sociología muy importante, una parte de economía muy importante y, por cierto, una parte de psicología muy importante. El scroll infinito, por cierto, esto lo contan en el libro de En Memoria de pez, funciona con un concepto psicológico de que siempre estamos esperando que lo siguiente que llegue nos va a interesar. Y así podemos pasar horas. Y todos estamos viendo cosas que no nos interesan nada, pero seguimos, seguimos, seguimos. ¿Por qué? Porque lo siguiente sí que va a ser lo interesante, ¿no? Y cuando llevas 2 horas y cuarto dices tú, hostia, no llega. Pero bueno, ¿y si lo dejo ahora? Y dices, pero ¿y si lo siguiente que llega? Y entonces por eso estamos con ese scroll infinito, que de hecho se planteaban de cortarlo y decir, a la media hora tienes que parar y hasta dentro de 15 minutos no puedes volver a hacerlo. Cosa que obviamente no van a hacer porque al final esto es una economía de datos. Cuanto más datos consumamos, cuanto más datos analicen, más capacidad tiene luego de predecir los movimientos y las acciones que hacemos. Que esto es lo que hay verdaderamente detrás de todos estos procesos y de esa gratuidad en las instalaciones, en las herramientas que eso. Ya me estoy yendo de tema, así que voy a mirar la hoja a ver por dónde tenía que ir. Eh, ¿Qué quería decir con esto? Fíjense, estamos viviendo un momento de ludismo intelectual. Fíjense, cuando la inteligencia artificial sustituía al obrero no cualificado, a todos nos parecía genial. Todo nos parecía diciendo, qué guay. Es decir, los zapatos, yo vengo de Elche, de pronto una cadena que necesitaba 50 trabajadores con máquinas, de pronto se convertía que con 5 trabajadores y con 2 llevaban una cadena completa y decíamos, qué guay, ¿no? Entonces decían, bueno, pues que estudien, y porque como han estudiado, pues oye, pues eres mano de obra barata y por lo tanto eres sustituible. Ahora, claro, cuando de pronto la inteligencia artificial se convierte en generativa y piensa y crea y es capaz de que cualquiera de nosotros podamos hacer, no voy a decir un Picasso, pero sí una creación artística, de pronto entonces demostrar, esto hay que regularlo, ¿no? Porque claro, a los guays, a los inteligentes, a los que hemos estudiado, a los que pensamos, es decir, esto no puede ser, ¿no? Entonces ya empezamos a discutir que las tecnologías no pueden ser creativas, etcétera, etcétera, ¿no? El año pasado comenzamos un proyecto en la Fundación Ortega, que fue un laboratorio de ideas, que analizamos el papel de la inteligencia
en la definición de los temas de nuestro tiempo. Nosotros hablamos de inteligencia humana, inteligencia artificial, inteligencia colectiva. ¿Por qué? Porque no solo podemos hablar de inteligencia. Por cierto, tenemos un catetismo interesante. Si se dan cuenta, inteligencia artificial la ponemos con mayúsculas. Inteligencia colectiva, inteligencia humana las ponemos con minúsculas, ¿no? Es decir, como esto es lo importante porque es tecnológico, viene de California y entonces esto es la parte y lo ponemos en mayúscula. Y sin embargo, la inteligencia humana seguimos pensando que es una parte minúscula, ¿no? Bueno, entonces cuando después de ese análisis con 70 expertos durante 1 año y medio, con distintas actividades en abierto, encerrados, seminarios, etcétera, concluíamos que el dilema del poder humano, que así es como se llama el libro que publicamos, consistía, el dilema del poder humano estaba entre las alucinaciones artificiales y el imaginario colectivo. La cultura lo que hace generar es imaginarios, es generar relatos. Y sin relatos no hay cultura, y sin cultura no hay sociedad, y sin sociedad no hay futuro. Y esto es así de fácil y de fácil de entender. ¿Por qué? Porque al final, es decir, ¿la inteligencia artificial puede generar un relato? Claro, por supuesto. ¿Puedes crear un poema? Claro, por supuesto, sin duda alguna. Por cierto, tiene que pedírselo un humano que lo haga. ¿Vale? Luego está José María Lasalle, que dice que las máquinas ya hablan entre ellos y que los humanos ya no vamos a ser prácticamente irrelevantes porque con las tecnologías que las máquinas hablan entre ellas, los humanos ya no entramos ni en la ecuación, es que ya no somos ni necesarios. Bah, yo no coincido con esa parte, pero sí que al final el poder está en ese dilema humano y sobre todo en la capacidad que nosotros tenemos de asumir la responsabilidad de las decisiones que tomamos y de saber cómo utilizamos esa inteligencia. Vuelvo al concepto de Adela. ¿Es sustitutiva de nuestra inteligencia o es una herramienta de nuestra inteligencia? Yo utilizo inteligencia artificial mucho. Ahora bien, nunca firmo un documento que lo haya hecho la inteligencia artificial. Aquí está la parte ética también. Es decir, la parte ética tiene muchos componentes, Violeta lo comentaba, es decir, hay un componente de cómo se utiliza, un concepto, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que es el de trazabilidad. Durante mucho tiempo hemos hablado de transparencia. Por cierto, Byung-Chul Han dice que la transparencia en política es pornografía, porque al final, y además es sobre todo una situación en la que lo único que demuestra es la desconfianza de la sociedad con el sistema. Es decir, la política ha funcionado en el hecho de que yo creo lo que tú estás haciendo y luego cada 4 años votamos y si no hay jueces que juzgan aquello que estamos haciendo. Cuando yo tengo que decirte dónde como, qué he comido, cómo he comido, incluso dónde me compro la ropa interior, pues entonces es que estamos ya en un momento donde hemos roto por completo esa confianza. A mí me gusta mucho más hablar de trazabilidad, ¿no? Trazabilidad es saber qué decisiones, por ejemplo, en la agricultura se hace muchísimo. En la agricultura sabes un pepino que está vendido en Alemania, sabes dónde se ha cultivado y quién lo ha recogido, ¿no? Porque hay toda una trazabilidad. En política, en sociedad, esto es importantísimo el saber la trazabilidad y en tecnologías mucho más todavía de saber quién toma las decisiones, por qué se toman las decisiones, qué se persiguen con esas decisiones y sobre todo cuáles son los resultados de esas decisiones. Esa trazabilidad no puede romperse por algoritmos que al final lo que hacen es esconder esa información o no saber de dónde sacan esa información. De hecho, los tecnólogos no saben explicarte, o bueno, yo creo que sí que lo saben, pero no lo explican, pero esto también es conspiranoico, de cómo funciona la inteligencia artificial. La inteligencia artificial saben que funciona por predicción, entonces hace fórmulas matemáticas y hace esa predicción. Y nos da un resultado efectista y una supuesta realidad y una supuesta verdad. Eh, estando en Granada, en una conferencia, estaba hablando eh, con una persona, no, porque si no digo quién es, ya la hemos cagado. En una persona, y entonces decía, no, yo no he entrado en el tema de inteligencia artificial, pero he entrado. Y ostras, es que me está gustando mucho. Dice, porque claro, ya hay de temas que no sé, le pregunto y entonces me da la información y ya puedo hablar de todo. Y dices, vale, guay. Y el tipo lo decía con buen criterio y diciendo, ostras, que esto me amplía mi nada de conocimiento, ¿no? Y los que somos frikis de tener mucho conocimiento, pues ostras, esto es la herramienta fenomenal. Yo recuerdo que cuando por primera vez me pusieron un módem en casa y apareció, en casa no, en el trabajo, y apareció internet, de pronto yo decía, ostras, qué guay y tal, ¿no? Entonces ya tenía acceso a UNESCO. Antes a UNESCO tenías que mandarle una carta, te pedías un libro, te venía el libro no era el que tú querías, entonces volvías a escribirle y tal. De pronto entrabas
ibas ahí, entrabas a UNESCO y tenías toda la información. Y yo recuerdo que imprimí cosas así, una cosa así de gorda, con una impresora esas matriciales que recuerdan, que hacía grrrite, grrrite, y yo imprimía, luego nunca lo leí, ¿no? Pero ese conocimiento era mío y lo tengo ahora, ¿no? Claro, ahora en esto lo tenemos a golpe de móvil, ya incluso ni un ordenador, no necesitamos llegar a casa, sino que lo tenemos en el móvil. Claro, ¿cuál es el problema? Que damos por veraz lo que pone aquí. Yo puedo dar una. El otro día se lo decía Fernando Vallespín, digo, mira, porque hablaba de esto, de más y tal, y decía, hostia, tú puedes dar una conferencia sobre energía nuclear, y yo podría aquí, como os espero que no haya ningún ingeniero de energía nuclear, y yo todo lo que les diga, si lo digo más o menos bien, con buena dicción y un discurso, ustedes se lo tragan. Y yo lo he sacado todo de ChatGPT. Claro, el problema de estos casos es que al final esto es como un lago de conocimiento. Esto me lo decía un periodista, dice, esto es un periodista, ¿no? Un lago de conocimiento muy grande, de muchos conocimientos, pero muy pequeñito, que no puedes profundizar. Y que cualquiera podemos aguantar un discurso de 15 minutos, una conversación de 15 minutos. A partir del minuto 15, si ya me preguntas algo, entonces ahí ya la hemos cagado. Ya no sé qué contestarte y de cuánto. Este es uno de los riesgos de lo que decía Violeta, de entrar en un momento de intelectualidad o de cultura o de creatividad superficial, porque nos quedamos en la epidermis de lo que es esto. Y luego, por cierto, creernos que esto es verdad. Y luego, una cosa que también me molesta, que dice, no, es que es fiable porque te dice, digo, mira, es que prefiero equivocarme. Es decir, no pasa nada por equivocarse. Entonces dice, no, no, es que tiene, oye, perdona, pero yo también quiero tener error y a lo mejor tampoco quiero ser tan efectista como sé que, como nos quieren plantear. Estoy viendo a ver cosas aquí que estaba viendo porque como me he ido de lo que quería contaros, pero bueno, más o menos espero que se vaya entendiendo. Aterrizamos todo esto un poco al ámbito de la cultura y esa dimensión humana y dimensión creativa. El algoritmo, que por naturaleza no es malo, no es un ser maligno, pero sí que tiene y actúa de una manera determinada que permite, por cierto, los algoritmos o las redes inteligentes o las redes sociales no nos dice qué tenemos que pensar, pero sí que nos dice sobre qué hay que pensar. Eso es muy peligroso. Violeta lo decía, estoy cansado y un poco cabreado conmigo mismo de tener discursos de pequeño burgués. Porque esto, si te vas a África o te vas a alguna fuente de América Latina, dice, no están en estas cosas. Y sin embargo, nosotros, otra vez, desde esta visión colonialista, nos planteamos que los grandes problemas de la humanidad son este. Vale, sí, es un problema grande, pero es que estamos en problemas de temas de desigualdades y de otros temas que lo que hacen también a través de esto es alimentar qué discursos funcionan y qué discursos no funcionan. Y luego, sobre todo, que cada uno de nosotros, como funcionan las redes sociales y fundamentalmente la inteligencia artificial cada vez más, vivimos en burbujas individuales. Lo que vemos aquí en nuestro teléfono es independiente lo que yo tengo en mi teléfono que lo que tienen ustedes en su teléfono. Y todos pensamos que estamos trabajando con una inteligencia artificial, o eso, pero son es diferente. Obama lo cuenta en un reportaje que hace. Hostia, tengo que terminar. Que hace. Sí, me lo acabo de decir, Jorge. Obama hace un experimento cuando se producen las primaveras árabes y entonces en el despacho Oval llama a tres funcionarios de la Casa Blanca, un conservador, un progresista y un moderado, ¿no? Entonces le dice, venid con vuestro ordenador al despacho Oval. Van allí y a los tres les dicen que pongan la misma palabra cuando estaba la primavera árabe, Egipto, ¿vale? Al progresista, todas las noticias que le salen en Google es apertura, revolución, derechos humanos, jóvenes. Al conservador, todas las noticias que le salen es terrorismo, islam, ruptura del pacto, amenaza. Y al moderado, viaja por el Nilo, es un momento ideal para pasearte por el Nilo. Claro, esa es un poco la realidad en la que vivimos y todas esas realidades que tenemos y que nos están alimentando son las que nosotros queremos oír, escuchar y en las que nosotros nos alimentamos. Y en nuestro propio ChatGPT, mi ChatGPT ya dice cosas que, como decía Violeta, hay a veces que lo leo y digo, hostia, esto lo he escrito yo o lo ha escrito ChatGPT. Pues ya tengo a empezar dudas. Y de hecho me mezcla cosas de cosas que estoy trabajando sobre políticas culturales y me las mete en otros archivos y digo, hostias. Y dice, ya, chaval, contrólate un poco porque es que, claro, y yo le digo, oye, mira, que de esto no te estoy hablando. Y me dice, ya, pero es que en otro chat has dicho que no sé cuánto y te va alimentando lo que tú eso. Y claro, y luego es muy amable. Claro, no te dice, oye, te estás equivocando, sino que te dice, ay, qué bien, qué buena idea has tenido, venga, vamos a desarrollarla. Entonces, claro, volvemos otra vez a esa política de no fricción.
Bueno, lo que decía de algoritmo, y así voy concluyendo con titulares. Primero, lo que decía, el algoritmo no es ni bueno ni malo. Ahora bien, no perdamos de vista que el algoritmo no nos dice qué tenemos que pensar, pero sí que nos dice sobre qué pensar. Hay discursos que se están apagando y que desaparecen por completo. Y entonces, por lo tanto, volvemos a una unificación del el ámbito social, el ámbito político, el ámbito cultural, donde lo viral es más importante que lo esencial. Todo aquello que no sea viral se convierte en algo más importante que lo que verdaderamente es esencial. Fíjense, yo diferencio mucho entre tres conceptos: cultura, arte y espectáculo. Son tres cosas completamente distintas. Estamos viviendo una cultura del espectáculo. Ejemplo, los Got Talent y todo esto, ¿funciona porque tú cantas bien? No, sino porque es una señora que es una ama de casa, que va con una bata y de pronto canta ópera. Dice, vale, pero si eso lo canta cualquier otro, diríamos, ¡ay, qué guay! Pero si canta mejor. No, pero funciona esa parte del espectáculo. ¿Por qué? Porque eso se viraliza. Y como se viraliza, de pronto se convierte importante. Ahora bien, aquella que está permanentemente trabajando en lo físico para hacer este espectáculo, posiblemente cantado mejor el hecho cultural, se pierde porque no es esto. Entonces, al final, Jorge Drexler, que es, aparte de cantante, un gran filósofo, en una de las canciones últimas del último disco, hablando del algoritmo, dice, es que lo tengo que leer porque es como un trabalengua, dice, ¿quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Claro, esto funciona así. Al final lo que estás haciendo es decir, tú crees, hay una película que se llama Focus de Will Smith, que la película no es muy buena, pero hay una esencia de cómo consiguen a través de distintas acciones mediatizar a alguien para que piense en un número concreto, en un partido concreto y juegan a todo eso. Esto, bueno, esto es lo que pasa con lo que nos pasa, que al final nos dicen, ya no sabes si eres tú el que crees o realmente es que te han inducido a que tú tienes que creer, de que creer esto. Segundo, lo que os decía, vivimos desde burbujas entre la burbuja o el espacio compartido. Es decir, la cultura se hace en el espacio compartido y en el espacio físico. Lo que defiendo en un concepto que estoy trabajando, que es el de agitación cultural, es precisamente esto. Es decir, la cultura se crea en lo físico, en la confluencia entre distintas personas, la materialidad, que esa es sin duda alguna eso. Luego, por supuesto, las herramientas están para su parte esa. Claro, lo que a mí, hay una frase un concepto de Marx Schiller que es el realismo capital, que es muy interesante, ¿no? Es decir, que somos capaces de pensar el fin del mundo, pero no somos capaces de pensar la solución para que no se produzca el fin del mundo. Esto también es un poco estúpido, ¿no? Es decir, pensamos cómo vamos a llegar al fin del mundo, pero no somos capaces de imaginarnos, y esto tiene que ver mucho con la cultura, cómo tenemos que cambiar las cosas para que verdaderamente se produzca esta transformación. Dos elementos más, porque ya está aquí Jorge con el papel y luego vendrá con el martillo, y entonces no quiero que me tire aquí y perdamos la amistad por esto. No podemos delegar la libertad de pensar a una máquina, independientemente que sea. Eso es una de las cosas que en cultura es importantísimo porque al final, aparte del arte, de la capacidad de la creación, etcétera, etcétera, no podemos delegar esa capacidad de pensar. En, Kahneman, en el libro de Piensa rápido, piensa lento, lo explica muy bien, al final de los dos sistemas, sistema 1 y sistema 2. El sistema 1 es el que utilizamos, que no consume energía para hacer que yo esté moviendo las manos sin pensar que tengo que mover las manos para parecer muy interesante cuando estoy hablando, y el 2, el sistema 2, el que yo pienso y consumo energía. Claro, ¿qué nos pasa ahora mismo? Una, que vivimos en una sociedad del cansancio, que dice Bin Jung-han, con jornadas laborales extensas, con problemas personales, problemas económicos, ¿verdad? Y segundo, además, mm, tomar decisiones implica asumir responsabilidades. Y de pronto, cuando si le decimos, nos sentamos delante de la televisión, ponemos Netflix y nos dice qué serie tenemos que ver y no tenemos que pensar, y encima lo que vemos es solamente consumismo que entra en vena directamente y no me tengo que pensar, pues oye, pues volvemos otra vez a ese concepto de la cultura sin fricción. Y volvemos a su antítesis, que es, oye, somos nosotros los que tenemos la decisión de decidir si queremos asumir la parte de responsabilidad que nos toca o nos dejarnos llevar. Último concepto. Si pensamos en la cultura del siglo XXII, claro, tenemos que pensar si lo que queremos es una simulación de la cultura
que estamos viviendo hoy o si realmente creamos nosotros la cultura. Lo he hecho en muchas charlas, el futuro no se predice. El futuro se imagina, se diseña y luego se cuenta. Y luego, después de contarlo, por cierto, lo hacemos. Por lo tanto, depende de nosotros el que tengamos, sin duda alguna, hacer frente a todos esos retos que tenemos por delante de la inteligencia artificial, de la ética, etcétera, 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 pero fundamentalmente radica, y vuelvo al principio de lo que hablaba, en el poder humano, en la capacidad que tenemos nosotros de tomar decisiones. Y esta es la parte más difícil de todo. Si procrastinamos en nuestras obligaciones, si procrastinamos en la capacidad que tenemos para ser nosotros los protagonistas de este relato, lo que haremos es que alguien nos haga el relato. Y cuando alguien nos hace el relato, pasamos de ser de protagonistas del futuro a ser un actor secundario que seguramente ni llegaremos a conseguir un Oscar. Y hasta aquí. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Violeta ya quiere decir algo. Sí, bueno, yo tenía unas conclusiones muy rápidas. Las dinámicas estas que os anuncié, yo creo que no nos van a dar tiempo. Igual, bueno, hubiéramos acreditado que el ChatGPT era más mediocre de lo que hemos venido aquí contando. Pero bueno, yo quería hacer 5 reflexiones muy rápidas, pero muy rápidas de verdad, sobre lo que hemos venido hablando, y tengo preparado para comentar con Federico algunos casos para no caer en el apocalipsis, ¿no? Y bueno, traer algunas notas de esperanza. Solo 5 cosas que me he apuntado. Esta reflexión de si hay cultura, si no es humana. Me gusta esa frase de Rob Riemen, que es humanista de la escuela de Steiner, de Nucciordine, ¿no? Que dice que la cultura es siempre la expresión de una conciencia moral, ¿no? Entonces, con esa conciencia y con esa moral, la respuesta sería, ya se hace sola, ¿no? No hay cultura si no es humana, ¿no? Luego, pensaba también que Sócrates se hubiera sentido muy cómodo en el panorama actual, ¿no? Porque realmente es la pregunta lo que importa, ¿no? Realmente la inteligencia artificial es un método absolutamente socrático, ¿no? Realmente es la clave. ¿Qué preguntamos? ¿Cuál es el prompt? Es lo que nos diferencia de un resultado u otro. Y luego, una cosa que ha dicho Federico, que además estaba, no me quiero apropiar, por cierto, porque es un concepto que trajo Yolanda Román, que una inteligencia artificial generativa puede crear un poema, ¿no? Y el resultado puede ser aceptable, yo creo que no, pero bueno, puede ser aceptable. Pero eso solo existe porque alguien le ha pedido que cree un poema, ¿no? Entonces ese control humano está ahí. Luego, creo que es fundamental y hacer hincapié en el tema de la regulación. Y ahí entran, en lo que hemos comentado, entran tensiones geopolíticas que veremos cómo se regulan, pero creo que es absolutamente el tiempo para la regulación y la educación para evitar todas esas desigualdades que se van a generar y la tensión también social que eso puede crear. Y perdón si me he extendido, son esas conclusiones a modo de Ningún problema, bien. análisis. Tenemos 5 escasísimos minutos para un poquito de debate. No me sorprende, me alegra ver que el tono y el contenido de las reflexiones da mucha continuidad a lo de ayer. Lo de 50% apocalíptico, 50% integrado es bastante más positivo de lo de ayer. Ayer la verdad es que prevalecían los apocalípticos. ¿Hay alguna que otra pregunta o comentario de las personas que nos están viendo a través del streaming acerca de la crisis? Pero no querría dejar pasar la oportunidad de que nuestro público nos haga alguna pregunta o algún comentario si lo desea. Sí. Y hay 2, y 3. Bueno, pediremos entonces brevedad, por favor. Sí, muchísimas gracias. Esta noche voy a dormir tranquilo. Me habéis dado las pistas para hacer un programa educativo. Muchas gracias. Hola. Bueno, me parece que al final los dilemas de la inteligencia artificial lo que hacen es demostrar los problemas éticos que tenemos sobre los procesos creativos e intelectuales. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo podemos reconciliar al humano con lo humano? No lo escucho.
Yo creo que esta le corresponde a Fede. Es complejo. La verdad que no sabría en un tuit poder hacer un resumen de cómo reconciliar lo humano. Yo creo que, fíjate, es también un tema de decisión ética, no solo de los procesos tecnológicos, sino también de los procesos humanos. Yo he defendido muchas veces que la solidaridad es mi compromiso ético con la sociedad. Y claro, ese compromiso ético me lleva a saber que si utilizo una cosa, no. Un caso real de hace 3 días, en una cena que estaba con una gran distribuidora de cine. Y estábamos hablando de la inteligencia artificial, el mundo de la editorial, las distribuidoras y tal. Y decía esta consejera de esta empresa, distribuidora muy conocida, muy grande, me decía, a mí me da igual. Si la inteligencia artificial me lo hace más barato y llega a más gente, lo demás me da igual. Yo decía, vale, de acuerdo, perfecto, pero vas a quitar a tal, estás cambiando el modelo de sociedad, está cambiando... Puede ser que no haya nadie que vaya a ver tus películas, aunque sea muy guay porque vas a llegar a todos los cines. ¿Te has planteado eso? Y me decía, no, es que me da igual. Entonces, claro, esta es la parte ética del compromiso que tenemos que hacer que cada uno de nosotros. Entonces, en esa parte ética tiene que ver mucho en la toma de decisiones en las que nosotros hacemos. Yo he defendido muchas veces que pagar impuestos es un ejercicio ético, aparte de una obligación. Y entonces, con lo cual dices, oye, o cambiamos el sistema, rompemos el sistema y decimos, oye, no, nos convertimos en burbujas individuales donde cada uno de nosotros somos independientemente del que estamos al lado, o incluso no solo independientes, sino que competimos, pues volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, si la cultura, que es las ideas básicas esenciales de un momento histórico y los valores que representa ese momento histórico significan que lo que vamos a hacer es fragmentarnos y que la condición humana es independientemente de la condición social, pues entonces sí que vamos a ese modelo de apocalíptico. Bueno, muchas gracias por incitarnos a pensar, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Yo tengo varias cosas, ¿no? Una, en respuesta a lo que ha preguntado ella, lo que a mí me llega es que la primera cosa que deberíamos de tener claro es qué es lo humano. Lo dejo ahí. ¿Qué es lo humano? Porque a veces el problema es que no sabemos lo que es lo humano. La pregunta que me gustaría hacer ¿es posible que el colonialismo sea pensar que si no estás digitalizado no tienes futuro? No sé si se entiende la pregunta, ¿vale? Y luego la otra pregunta que tenía es, si combinamos relato y trazabilidad, que son dos conceptos que me han parecido súper interesantes, la clave del éxito social o saber si una sociedad está realmente cumpliendo lo que debería, ¿no? Según los griegos, serían los resultados. Entonces, quiero decir, yo soy médico y tiendo a pensar como médico y, por ejemplo, es súper importante lo que ha dicho, que la pregunta es la clave. Quiero decir, si tú quieres hacer un buen diagnóstico como médico, tienes que saber qué pregunta tienes que hacer. Y tienes que aprender a observar y tienes que aprender a muchas cosas. Y al final, los signos y los síntomas son los que te dan las pistas. Yo creo que deberíamos quizá de empezar por los resultados para llegar con una... Bueno, eso. Las preguntas ya las he hecho y no me quiero extender porque nos han pedido brevedad. Muchas gracias. Bueno, yo en cuanto al colonialismo, la primera parte, la segunda parte creo que Fede se va a sentir cómodo respondiendo. Yo creo que es evidente, ¿no? La respuesta lo hemos estado comentando a lo largo de, o sea, en el sur global. Bueno, ahora lo que hablábamos, ¿no? Ahora sí que interesa el sur global porque seguramente muchas granjas de datos y mucha mano de obra barata se sitúe ahí, ¿no? O sea, pero básicamente lo que decíamos antes, estamos hablando de inteligencia artificial y de cómo está acelerando todo el desarrollo económico, social, y lo que he dicho antes, en América del Sur hay localidades, nosotros estamos haciendo ahora un diplomado de industrias culturales y creativas y yo trato en la Fundación Ortega Marañón, yo trato con alumnos de Chile que no tienen wifi.
O sea, quiero decir, pues evidentemente no estamos hablando en dos conversaciones asimilables ni en dos planos asimilables. Entonces, bueno, es que no. A la segunda parte, es verdad que daría para otra conferencia y otra reflexión, pero una idea así como muy de flash. Claro, no sé si es el resultado o el procedimiento. Harari, en el segundo libro que escribe, Homo Deus, habla de los hombres, de las personas cyborg y de que íbamos a ser, íbamos a superar la parte de las limitaciones humanas de nuestro cuerpo, ¿no? Y que luego ya a través de los mini robots que van por la sangre, etcétera, etcétera, íbamos a convertir, ¿no? E incluso de la racionalidad, ¿no? Que aquí hay una parte muy importante de esa racionalidad que nos venden. Por cierto, en cultura también nos pasa. Es decir, en cultura nos pasa que al final todo es medible y si no es medible no es cultura, ¿no? Entonces, con lo cual vamos a conceptos más neoliberales que realmente a lo que es el concepto de los intangibles de esto. Entonces, claro, ¿cuál es el problema de todo esto? Es decir, él al final decía, vale, pero es que al final después de esto los humanos son irracionales. Entonces, con lo cual, oiga, es que no se puede basar esto en un concepto de unos y ceros, que es el lenguaje de programación, sino que es algo irracional. Y luego, segunda, en la parte del proceso. Es decir, yo estoy de acuerdo que los resultados tienen que ser positivistas. Es decir, esto va de way, es decir, esto va así. Pero tenemos que ver también todo ese proceso. Y en las dos partes que tú dices, una, es decir, si hacemos preguntas erróneas, tendremos resultados erróneos, y esto en investigación lo sabes muy bien, y aquí la vicerrectora nos puede enseñar mucho más de esta parte de la investigación. Y luego, segundo, que si no tenemos resultados, obviamente difícilmente vamos a hacerlo. Pero entre todo ese proceso hay dos cosas que son importantes. Una, el camino entre las preguntas y los resultados. Y dos, que trabajamos con humanos. Racionales, irracionales y medio pensionistas. Y esto a veces se nos olvida. Tiene que ser brevísimo, y será la última. Vale, muy rápido. Yo quería saber la opinión sobre a quién corresponde la propiedad intelectual de una obra creada con IA generativa. ¿Cuál es vuestra opinión? Y luego, si estamos realmente tranquilos diciendo que cuando la IA se nutre de artículos y obras protegidas, no infringe los derechos de autor. ¿Quieres que conteste yo? Sí. ¿Puedes repetir la primera parte? Es que no te he escuchado bien con el micrófono. Sí, ¿a quién correspondería la propiedad intelectual de una obra creada con IA generativa? Sí, bueno, ay, perdón. Sí, bueno, o a lo mejor, bueno, yo tengo varias opiniones, pero quería conocer la vuestra. No, sí, lo que comentaba al principio, ¿no? Aquí en esta diapositiva, actualmente la inteligencia artificial no es sujeto jurídico de derechos. Entonces, digo hoy por hoy, no puede registrar la inteligencia artificial o cuando hablo de la inteligencia artificial hablo de las empresas, grandes empresas tecnológicas, no pueden registrar una obra, ¿no? Ahora bien, para que una obra en la que haya habido una cocreación, ¿no? Digamos, depende de la intervención que ha tenido esa inteligencia artificial generativa en el proceso, ¿no? Y como decía, o sea, tiene que haber una aportación creativa humana verificable, ¿no? En todo ese proceso. Pero vamos, eso trae muchísima cola, que es con todo lo que hablaba de las batallas judiciales. Y en cuanto a de lo que comentabas, de hecho hay una sentencia que todavía que no me consta que haya sido, bueno, que haya un fallo, que es la que hay del New York Times contra OpenAI, ¿no? Entonces, yo creo que todavía está pendiente de fallo. Ahí veremos. Pero vuelvo a lo mismo, es parecido a lo que comentaba yo antes, ¿no? La clave está en el fair use o si ha habido un uso pirata, digamos, de esas obras que son para entrenar a la inteligencia artificial. Es decir, por ejemplo, yo creo que si esa inteligencia artificial tuviera una suscripción pagada y un acceso pagado a los contenidos del New York Times, ahí habría un fair use. Si esos artículos del New York Times han sido cogidos por Internet de una forma pirata, ahí habría una infracción y sería indemnizable. Pero vuelvo a decir, yo creo que el costo el costo que tiene para las tecnológicas de pagar los derechos de autor no es asumible.
O sea, estamos hablando de millones y millones de obras con los que se entrenan o sea, millones y millones. O sea, si tuvieran que pagar por cada obra, evidentemente no podrían. Y por eso están viniendo estos acuerdos judiciales y por eso todo esto apunta a que lo único sostenible sería llegar pues, a un acuerdo de licencias, que son las Creative Commons o las... bueno, que ya se ha dado en el mundo de la música. No sé si he respondido. Bueno, nos hemos quedado sin las notas de esperanza, pero se las pasaré a Jorge porque las hay, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias por la atención.